Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Avi? Súper bien, Flor. Hoy un día nublado, un día raro, llovizna, sale el Bueno, sol, hace calor, una humedad tremenda. bueno, viste que no pronosticaba lluvia No, no, y al no. final toda la mañana estuvo con chaparrones. Acá, ¿vos estuviste en tu casa? Estuve en todos lados. Sí, ¿Por dónde anduviste? desde San Isidro hasta acá, Ah, ¿tuviste hasta que el ir a la centro. escuela hoy? No, fui un ratito. Ay, no te avisaron que no fue. No. Entonces, desde todo Posadas casi, te puedo Literal. decir que llovió. Yo estuve acá. Ah, sí, es verdad, llovió, sí. A mí me agarró llovizna 2 veces Ajá, caminando. sí, sí, Tremendo. sí. Es verdad que lloviznó. Y ahora a la tarde Así que, también hubo una llovizna. No sé sí. si. Pero hubo momentos donde salió el sol Sí, también. no, es que hay una humedad tremenda. Yo ya Sí. no veo la hora. Acá no se enteró, Misiones no se enteró que estamos en otoño. No. Es una cosa que no, me sorprende muchísimo que todavía... Estaba hablando hoy con una señora que es de Buenos Aires y se vino a vivir para acá. Y nos contó que ella se trajo todos sus abrigos de Buenos Aires. Claro, ¿cuándo los va a ocupar acá, no? Una semana en julio. Con Nada más. suerte te digo una Sí, semana. sí, sí. Bueno, y hoy tenemos un tema súper interesante que traemos para acompañarlos hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar entre sesiones. Ujú. Y hoy vamos a hablar de la culpa. Me parece un programa, como siempre decimos, que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí. Pero capaz que pensamos en la culpa solo en determinadas ocasiones y no en todos los momentos que se da la culpa, que es re amplia. Yo pienso mucho en la culpa porque realmente soy alguien que siente culpa por muchas cosas. ¿En serio? Sí. Bueno, yo creo que también siento culpa por muchas cosas, pero como que lo logro manejar o lo logro más decir, bueno, lo hago con tal razón, por ende no me debería sentir culpable si lo hago tipo con una justificación, ¿no? Ujú. Bueno, yo trato de racionalizarlo. Capaz no lo exteriorizo tanto, pero Ajá. por dentro sí los pensamientos están bastante presentes así feos. Ah, mira, Del lado no, más no. negativo, sí. No, no me pasa. Creo que no tengo un Sí. super yo muy, Severo. muy Ya, severo. ya va a entender la audiencia a qué Sí, nos sí, sí. referimos con eso. Bueno, y justamente la pregunta para la audiencia para abrir el programa de hoy es si alguna vez hicieron algo que después no podían dejar de pensarlo, ¿no? Tipo que ya pasó, pero sigue ahí como dándonos vuelta. Nos sigue generando como una incógnita, como una sensación media rara, media incómoda, como esto no estuvo bien capaz lo que hice o lo que dije o cómo actué. Sí, y creo que a todos nos pasó. Y me parece que es súper importante acá Como em, siempre decimos, nombrar la nombrar la emoción. emoción. Siempre decimos esto también cuando hablamos de emociones, que la idea no es clasificar las emociones entre buenas y malas, ¿no? Que es como lo típico que se dice, bueno, la tristeza, el enojo son emociones malas, la Ajá. felicidad es una emoción buena, sino que recalcamos que todas las emociones van a servir para algo y capaz sirve más las que dividirlas en placenteras y displacenteras. Me gusta esa clasificación. Ujú. Porque hay algo que a mí me gustó mucho estudiar psicología y que entendí con esto, que aunque no solamente hablamos de las emociones en psicología, porque automáticamente decís psicología y la gente le viene intensamente a la Sí, cabeza. sí, sí, sí. eh, pero lo que me sirvió mucho estudiar psicología fue entender que cuando tenés una emoción, no tenés que ocultarla. Ya sea esta emoción buena o mala, como la clasificaría la mayoría de las personas, son displacenteras o placenteras, bueno, tenés que vivir esa emoción igual, es una emoción que hay que sentirla y la tenemos que procesar y en algún momento va a pasar, así como pasa la tristeza, la felicidad también pasa, no estamos todo el tiempo felices. Sí. Y además, la culpa, si bien no es lindo, no es placentera sentirla, nos va a servir de alguna forma de guía, ¿no? Ujú. Es una emoción que va a guiar nuestra conducta de acuerdo a los valores o a las normas que tengamos internamente capaz. Sirve como una especie de alarma, ¿no? Como que nos avisa, ojo con esto, por ahí repensar esta forma de actuar, Ujú. cuidado, nos ayuda a convivir también, a registrar al otro y a revisar lo que hacemos. Sí, sí. Y probablemente es muy importante esta emoción si lo vemos Ujú. desde el lado de la psicopatología, ¿no? Cuando se analizan Sí, diagnósticos mal. complejos, es muy importante identificar que existe esta emoción, porque, bueno, sin culpa probablemente haríamos cosas para Allá. dañarnos a nosotros y a los otros sin darnos Sí, cuenta. sí. O
O dándonos O cuenta dándonos también, cuenta, que sí. eso sería bastante patológico. Ajá. Pero también tenemos que pensar, no sé si lo nombraste, Flor, capaz que me desconcentré, que no es solamente un defecto, no es algo que está mal en nosotros mismos, lo sentimos todos compartimos la culpa y siempre nos agarra o nos atraviesa en algún momento del día. Sí. Sí, y en ejemplos cotidianos que podemos poner de esto es como decir algo que me lastima, mentir, no hacerse cargo de algo y viene acompañado de eso con un sentimiento de O incluso culpa. algo más chico y cotidiano, capaz estás hablando con alguien, le clavas el visto y después decís, ay, capaz que le hubiera contestado o capaz no lo hubiera ignorado y te agarra como ahí una sensación rara, ¿no? Sí. Pero también me parece que es importante acá recalcar algo que capaz se puede, hablando de De culpa. clasificar emociones, Ah. se puede mezclar un poco la culpa y la vergüenza. Es fácilmente confundible. Sí, Es como que no sabes si decís, ay, me equivoqué, la pifié, ¿qué va a pensar el otro? O capaz me equivoqué y lastimé al otro. Es como que se te mezclan todo un montón de emociones ahí que cuesta un montón diferenciarlas. sí, sí. Depende mucho de la situación. Sí, Y hay que, bueno, justamente hacer lo que siempre decimos de pensar nuestros actos, nuestros sí, pensamientos, sí, ¿no? sí, sí. La culpa tiene que ver con algo que hice, más bien, mientras que la vergüenza tiene que ver con cómo me veo a mí. Claro, por ahí pienso, soy yo el problema, soy yo la que actuó mal, soy algo malo, digamos. O Ujú. a mí me pasa mucho que por ahí reacciono de más y digo, ay, qué vergüenza, reaccioné de más, ¿qué va a pensar el otro? Tipo, ¿por qué reaccionaste así? ¿Me entendés? Controlando un poquito, mamita, estamos grandes. Pero ahí puedo diferenciar que no es culpa, es vergüenza. Capaz que culpa va a ser cuando reacciono y estoy lastimando a la otra persona. Es como la sensación que voy a generar en la otra persona negativa. Claro, sí. Pero además siento que está también en lo críticos que somos con nosotros y con los Sí. otros, ¿no? Porque capaz viene de pensar, yo no haría eso, o qué mal lo que está haciendo esa persona, o por cualquier motivo, porque viene de crianza, porque es un pensamiento que tengo yo, por algo de la cultura. Y entonces, si yo hiciera eso, me daría culpa porque está conectado un poco las dos Sí, cosas. es que son confundibles, son distintas, pero al sentirlas, al vivirlas, las cuesta como separarlas, digamos. Hay como un hilo muy finito que las separa. Sí. Lo que sí suele pasar es que la culpa apunta a una acción concreta. Es como Ajá. que sabemos que sentimos culpa por esta acción en específico. A veces es difícil identificar igual también. Sí, no, pero por ahí lo podemos pensar como nos va a generar culpa cuando pasa algo que puedo revisar, que puedo cambiar, que puedo reparar eso que hice. En Ujú. cambio, la vergüenza es como más pesada. Eh, no es porque eso que hice estuvo mal o porque no lo tengo que volver a hacer porque estuvo mal, sino porque yo estoy mal. Yo actúo de mala manera, yo actúo de manera vergonzosa. Sí, va por un poco más del lado de la identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la culpa sería como, le hablé mal, tengo que pedirle perdón Ajá. porque le hablé mal. Y la vergüenza es como, soy un desastre, siempre hago todo mal. O soy Es más, re exagerada, siempre paso vergüenza. Yo siempre sí. me pienso eso. Sí. Pero no. Ay. Pero no. Qué vergüenza. Pero no siento culpa, digamos. O sea, sí siento culpa, era re patológico. Iba por la vida lastimando a todo el mundo, no le importaba nada. Sí siento culpa, pero cuando actúo, repienso todo el tiempo. Esto va a generar un efecto negativo en la otra persona. Y si no genera, yo me mando. Porque de última voy a sentir vergüenza nomás, ¿me entendés? Claro, claro. Bueno, capaz la vergüenza también está conectada con algo más propio, como el ejemplo que decías, es algo que a vos te va a pasar Ajá. y sin embargo la culpa ya estás lastimando a alguien Claro. extra a vos. Y de última, si yo busco ¿Entendés? mirarme o si yo me avergüenzo, lo elijo yo, no lo elige otra persona, digamos. Claro. ¿Cómo se nota que son de primer año, no? Es una cosa sorprendente. Sí. Tenemos una, para la audiencia que no nos ve, tenemos una ventana de vidrio al lado nuestro. Que da a la y- calle y la gente que pasa estudia en el Dachary, tipo, Sí. está calado. Y te das cuenta cuando ya pasa alguien que tiene la facultad que le curtió, que le dio vuelta, que le cambió hasta el color de pelo. Y después pasan los de primero todos felices, entusiasmados. Espera que llegue la época de parciales, papito. Los finales. Sí. Bueno, entonces
tenemos una dinámica para proponer, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos decirle a la audiencia que piensen la última vez que se sintieron de una forma con culpa Ajá. o con vergüenza. Sí, sí, con Sí, cualquiera si de las quieren dos. pueden separar, elegir Sí una de pueden, cada sí, una. sí, sí. Ajá. Y preguntarse si era algo que hicieron o algo que pensaban de ustedes. Obviamente no hace falta que respondan en voz alta, es para que la piensen, para que cuando van manejando, nos van escuchando de fondo, piensen, diferencien una situación y que digan, en este momento que no puedo diferenciar si fue culpa o vergüenza, ¿era algo que yo hice, que lo hice yo, o pensé de mí, digamos, o algo que pensaban algo que pensaban de ustedes? Ujú. Bueno, y entonces para hacer como un resumen de todo lo que hablamos en este bloque, introductorio al tema de hoy, es que no todo lo que sentimos como culpa es culpa realmente. Que a veces la culpa por ahí es una vergüenza media disfrazada, media escondida, y tampoco nos vamos a sentir culpables todo el tiempo por todo lo que decimos, por todo lo que hacemos, capaz que hay un poco de vergüencita ahí escondida detrás. Ujú. Y distinguir esto va a cambiar todo. Sí, sí. Y además la idea de este programa también es el hecho de que se vea a la culpa de una forma distinta, una invitación a pensarla distinta. Ajá. Y evaluar realmente desde dónde está parada nuestra culpa. Es algo que es muy personal y cada uno va a sentirla distinto, ya vamos a ampliar en eso, pero la idea es pensarla desde un lado más de reparación que de un lado castigador, como Sí. suele ser generalmente la culpa en casos más crónicos o en casos más que hacen sentir realmente mal a la persona. Y aparte pensar a la culpa como esto que hablábamos hoy, como una guía. Ujú. No tanto como algo que nos tenemos que autocastigar y estar latigando todo el tiempo, sino como una guía de, bueno, por ahí la próxima vez no tengo que actuar de determinada manera, tengo que actuar de otra. Y también pensar que no es lo mismo, como estábamos diferenciando la culpa entre la culpa y la vergüenza, pensar que no es lo mismo, hice algo mal que pensar yo estoy mal directamente. Sí. Y también si nos damos cuenta de esta diferencia, no vamos a trabajar igual No, con lo obvio. que nos pasa en un caso o en el otro. Em, De hecho, en el próximo bloque vamos a ver qué pasa cuando la culpa deja de ayudar y empieza ya a hacernos un poco de daño, ¿no? A ujú, no dejarnos tener una vida bastante funcional o una vida placentera, digamos. claro, sí, sí. Bueno, y como todos los programas, tenemos una consigna que está en el Instagram de la académica. Sí. Sí, ¿Por la qué te sale academia. siempre la Academia de Platón, Flor? Te pido por favor que te separes un poco de filosofía. La académica 985 en Instagram. Y la consigna del día es: cuando te sentís culpable, ¿qué te pasa más seguido? Dejamos 4 opciones en las cuales la primera dice, me quedo pensando mucho en eso que hicimos, que actuamos, me castigo mentalmente, siempre los comentarios negativos como los hablábamos antes de ayer, perdón, el martes, intento arreglarlo, intentamos pedir disculpas o arreglarlo de determinada manera y no sé bien por qué me siento así, no sabemos de dónde sale esa sensación o esa emoción. Y los que votan eso, capaz en el programa puedan ir respondiéndolo. Sí, obvio. Sí. Así que los invitamos. O también los invitamos a que se queden, no respondan todavía la consigna, se queden a lo largo de todo el programa, que capaz cuando termine el programa o cuando nos acercamos al final puedan responderlo más claramente. Ujú. Así que, bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde. Ahora nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar música y enseguida volvemos con más. Bueno, volvemos al segundo bloque de la tarde. Para los que recién... Para los que recién... Para los que recién se suman. Ajá, estamos hablando de la culpa. El tema que nos trajo hoy a la mesa es la culpa. La compartimos todos, la sentimos todos en algún momento. Recién la estamos diferenciando un poco con la vergüenza, que capaz son dos emociones que se juntan y son muy difíciles de poder diferenciarlas, ¿no? Uh-huh. La sentimos todos, es normal que la sintamos todos. Si no la sentimos todos, es un poco llamativo. Pero ahora vamos a hablar un poco de dónde viene esta culpa, ¿no? Sí. ¿De dónde nace? Y tenemos distintos enfoques para analizar esto, porque desde los distintos lados de la psicología también se ve distinta, la perspectiva es distinta.
sobre cómo surge esta culpa y por qué surge también. Ajá. Porque no solo es el pensar me siento culpable, sino quién me enseñó qué está bien o qué está mal, ¿no? Para que surja esa culpa. Justamente esta pregunta la podemos responder de manera muy amplia y desde muchas perspectivas. Arranquemos con la que menos le gustaba a nuestro ex compañero, le mandamos un saludo a Juan. Arranquemos desde el psicoanálisis, que hasta acá podemos llegar a pensarlo bastante poético, ¿no? Sí. Primero que nada, Freud fue el que planteó entre sus tópicas, él hablaba del yo, del ello y del super yo, que son instancias psíquicas, ¿no? Sí. El super yo vendría a ser de dónde nace la culpa, según él, que es como la voz interna que va a juzgar las cosas que hacemos y va a controlar la Nuestro relación. comportamiento. Claro. Freud no lo diría así, obviamente, Sí, ajá. pero en pocas palabras es lo que nos controla la forma que nosotros vamos a actuar, cómo vamos a actuar, ante qué vamos a sentir culpable, y se va a formar a lo largo de toda nuestra vida a partir de nuestras relaciones significativas. Por eso siempre decimos que la infancia es la parte más importante del desarrollo de una persona. Se va a formar a partir de nuestros padres, de ahí también va a tomar las normas. Nuestros padres van a ser los que nos permiten salir a la cultura, tomar todas las normas de la cultura, y también las prohibiciones que tenemos a la hora de relacionarnos con los otros, ¿no? Sí. Pero algo muy importante y muy interesante acá es que si lo pensamos desde el lado psicoanalítico freudiano, capaz no se queda tanto en lo mental nomás el tema de la culpa, sino que en algún punto puede llegar a conectar con la angustia, ¿no? Ajá. Y ahí van a surgir los síntomas físicos, el malestar corporal, porque el superyo va a exigir, y el yo, que es otra de las instancias psíquicas, si no cumple eso que el superyo exige, va a haber una tensión ahí internamente. Además que el yo también... El yo es como el intermediario entre el ello y el super yo. El ello es solo placer. Ujú. El ello se quiere satisfacer a toda costa. Ujú. De hecho, seguramente se les vengan muchas imágenes del ejemplo de esto porque siempre están circulando en las redes sociales. Y el super yo es el castigador, el que castiga ante cualquier conducta que nosotros tengamos. Ujú. Podemos tener super yo muy severos, que castigan mucho, que ante cualquier error mínimo que tengamos nos está diciendo, no, ¿cómo hiciste esto? Tremendo. Cada uno va a tener su super yo, va a tener su propia voz. Yo tengo la de mi mamá, por ejemplo. Ay, nos sacaron los números de acá, Flor. Sí. Me acabo de dar cuenta, perdón. Sí. Perdón. Me desconcentré un poquito. Sí. Pero bueno, el yo va a manifestarse, va a terminar manifestando su incomodidad de estar mediando entre alguien o entre la instancia del ello que quiere hacer todo el placer, que quiere satisfacerse, que no quiere postergar nada porque lo quiere hacer todo ya, y el super yo que dice, no, pará, la cultura no nos deja hacer esto. Vos tenés que esperar, te tenés que sentar ahora y estudiar porque si no, no van a aprobar. Y el ello, no, yo quiero seguir mirando TikTok. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y ahí el yo comienza a sentir una sensación de culpa si se deja llevar por el ello porque el super yo le castiga. Y así es como, qué bolonqui. Sí. Y esta angustia que puede surgir a partir de esta tensión se va a empezar a sentir en el cuerpo Obvio. con el nudo en la garganta, la presión en el pecho, capaz temblores como ansiedad, ¿no? Entonces es como algo que va a traspasar lo mental también. También esto está muy relacionado, me voy a ir por las ramas, aunque Flor me dijo que este bloque era bastante largo. Qué culpa me da. Está muy relacionado a esto que vos decís, la presión en el pecho. Capaz que hasta te puede llegar a subir la presión sin ningún tipo de explicación. Que vos decís, yo nunca tuve problema de presión y ahora me está subiendo la presión. Evidentemente acá hay un factor psicológico que se pone en juego. Ujú. Sí. Bueno, y después siguiendo por la rama del psicoanálisis, también tenemos otra autora que trabajó mucho con el tema de la culpa, que es Melanie Klein, Ujú. que ella se enfocó más que nada en niños, y ella habla de la culpa temprana, porque va a decir que va a aparecer desde la infancia y ella lo va a conectar con que el niño va a sentir culpa ya desde muy chiquito cuando cree que dañó a alguien que ama. Ella hace toda una teoría como muy amplia, no la vamos a explicar toda, pero realmente él trabaja con este... ¿Dije él? Ujú. Ah, perdón. Trabaja mucho con este super yo que es castigador y que es bastante malo en cuanto a que se da cuenta que está lastimando a alguien que Sí, ama, a sí. alguien que lo protege y bueno, desarrolla algo muy interesante ahí con el tema de las infancias tempranas sobre todo. De hecho, a la gente que por ahí les impactó esto, Melanie Klein fue una de las primeras psicoanalistas
primero psicólogos que trabajaron con autismo, pero sin poder diagnosticar autismo porque en esa época no había un diagnóstico para autismo. Sí. Sí, pero fueron muy útiles sus Sí, avances. obvio, hasta hoy en día. Sí, sí. Aparte trabajó con el juego, dio a entender mucho las formas del niño, es una tremenda autora. Hasta desarrolló más las ideas de Freud en niños que la mismísima hija de Freud, Sí. que se fue para otro lado. Sí, sí. Bien. Ahí tuvimos una rama psicoanalítica, ¿no? Pero también trajimos desde el humanismo transpersonal. Hagamos un pequeño resumen nomás Ajá. de la rama psicoanalítica. Nos basamos en el superyo. Nuestro superyo es el castigador y el que nos hace la culpa, nos da la culpa. Y esto va a estar formado por tres cosas muy importantes, que son nuestros padres, que son los que nos insertan en la cultura, digamos, nos enseñan las normas de la cultura. Por ende, otro ítem en el cual se va a formar el superyo, o por el que va a estar formado el superyo, son las prohibiciones y las normas, prohibiciones sociales, culturales, y las normas sociales y culturales que nos coartan mucho. ¿Cómo se llama? El malestar en la cultura. Ujú. Todos sufrimos malestar en la cultura porque la cultura nos prohíbe y no nos permite ser felices. Punto final. Y esto nos genera mucha culpa. ¿Resumiste un texto así? Freud así. Sí. Freud diciendo, ¿cómo probaste, freudiana querida? Sí. Bien. Entonces, Perdón, Mosquera. esa es la perspectiva psicoanalítica de dónde surge la culpa. Muy resumida. Después tenemos desde el humanismo transpersonal, que ahí trajimos a un autor que es argentino, que se llama Norberto Levi. Muy interesante, no lo conocía y haciendo el programa vi mucho de su material, está muy bueno. Y que él dice que se divide en tres partes el tema de la culpa. Tenemos una parte que vive, que es la que actúa, que tiene una vida normal y hace las cosas. Otra que es el sistema de normas internas que vamos a tener. Y otra que es el culpador que controla todo lo que está pasando internamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de norma interna, puede ser algo que es o consciente o inconsciente. Entonces, no sé, una norma interna podría ser, siempre voy a estar cuando alguien necesite mi ayuda, Ok. ¿no? Que eso puede surgir Uh. de mí o puede surgir de algo que yo escuché, que yo vi en mi entorno. Después tenemos la parte que vive, que va a actuar acorde generalmente a eso. Y el culpador va a ser el que se va a activar cuando yo de alguna forma rompo esa norma interna que tengo. Funciona Cuando- un poco como el superyo, el ello y el yo. Ajá. Entonces él dice que no te vas a sentir culpable porque sí, sino que va a ser cuando rompiste una de esas normas internas y se activa un sistema de alarma que te está diciendo esto no es lo que vos pensás o lo que vos crees. No va acorde a lo que vos crees. Es bueno lo que plantea. ¿Tiene libros el autor? Ujú. Sí, habla mucho de emociones también. Bueno, de hecho, cuando estabas diciendo esto de cuando rompemos con algo que nosotros no somos, se me hizo acordar a la parte, ¿viste Intensamente 2? No. Fallé como estudiante de Fallaste psicología. como estudiante de amiga. ¿Cómo terminaste de rendir todas las materias? Te faltó Intensamente 2. Nada, básicamente Riley está formada por un río básicamente en el cerebro de recuerdos y formas aspectos, experiencias que le ayudan a formar su identidad. Y se forma todo como un ramal que dice, va hasta un árbol, que cuando algo de ella hace algo en contra de eso, todo eso tiembla. Ujú. Y ella dice, yo no soy así. Sí. Claro, porque va en contra de estos ideales que ella tenía. Ujú. Y eso le genera culpa. Ujú. Sí. Y justo está atravesando una etapa donde se van a ir cayendo esos ideales porque está en la adolescencia. Sí, sí, también. obvio. Sí. Bueno, después la... Que eso pasa en la película también. O sea, ella transforma todos estos ideales, todos. Claro. Todos los ideales que ella tenía hasta ese momento. Pasa algo en la película, no te lo voy a spoilear. Todo el público ya lo habrá visto, pero no voy a hablar. Y todo, o sea, vienen un montón de ideales nuevos y se forma como un árbol gigante, otra cosa. Impresionante. Eso nos pasa a todos. Sí, sí. Bien, y después desde lo conductual traemos a Albert Bandura, que él habla más del lado del aprendizaje, ¿no? Ujú. Que va a decir que la culpa la aprendemos observando. Obvio. Que vamos a ver las reacciones de los adultos, los castigos, los gestos, tonos, silencios cuando nosotros hacemos algo que está mal visto en Ajá. nuestro entorno y vamos a ir aprendiendo acorde a esas cosas. Creo que este es el que más me cierra igual. Ujú. Este es el punto del que más me cierra porque
como dice Vygotsky, nosotros aprendemos a partir, traumada, nosotros aprendemos a partir de lo social, sí o sí, participamos de la trama social y aprendemos todo desde ahí a partir de la imitación. Sí, sí. Para mí, igual, estos tres puntos de vista están muy relacionados, porque los tres, al fin y al cabo, aunque lo expliquen de formas distintas, apuntan a lo mismo. Sí, sí, que es que vamos a tener una voz interna que se va a ir formando mientras crecemos por nuestros padres, por la cultura, por todo, y nos van a ir guiando. Ajá. Sí. Encima, ¿no? Por imitando o viendo, aprendiendo de nuestro entorno, no solo aprendemos lo que va a estar mal, sino que vamos a aprender a qué sentir cuando lo hacemos, justamente por esta imitación, ¿no? Que vemos a nuestro alrededor. Sí. Bueno, y después también tenemos a otro autor que trajimos ya anteriormente en otros programas, que es Lawrence Kohlberg, que él habla de la teoría del desarrollo moral, y dice que la moral va evolucionando, pero muchas veces seguimos funcionando con reglas viejas. Entonces, nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo qué son las normas morales, la ética también, pero... como que esto se va actualizando, aparecen nuevas actualizaciones claro, que nosotros... lo que estábamos diciendo, en la adolescencia, por ejemplo, es un momento donde se actualiza grande todo, sí. Entonces... ahí se va a ver más que nada esto. No, pero ponete a pensar tipo más macro, no tan micro en nosotros, más macro. Nosotros lo que aprendimos que va a generar culpa, determinada manera de vestirnos, o cuando aprendimos cuando éramos chicos, ya esas formas que aprendimos ya no se dan ahora. Entonces por ahí, esta forma de vestirnos, no vas a ir hacia la facultad o no vas a ir hacia tal lado. Vos vas a una grande ciudad y decís, pero la gente va a trabajar a un banco en short cuando hace calor, ¿me entendés? Y ya no le genera culpa ni vergüenza. Porque nosotros, en este, ¿me entendés? Es como que macro, de manera social, de la sociedad, también se reactualizan todos estos valores morales que cuando vos lo aprendiste, ya en la sociedad ya los modificó, ya se actualizó y vos también te quedaste atrás. Sí, sí. Bien. Voy a modificar esta tesis que hizo Lawrence Kohlberg y voy a hablar yo a partir de los... Bien. Y después, bueno, como estábamos hablando, esto de la infancia y la crianza, que todo esto está relacionado con lo que nos enseñaron. Siempre nos enseñan a ser buenos, ¿no? Sí. Para poder vivir en sociedad. Pero también por el hecho de no hacer mal a las otras personas, obviamente. Y en la infancia escuchamos frases como pórtate bien, no hagas enojar, no seas egoísta, y eso también lo que hace es instalar miedo a fallar o culpa por incomodar o priorizarte. A mí me pasaba, yo iba a colegio católico, el ama a tu prójimo, cuida a tu prójimo, y más que nada porque Jesús te está mirando. Ay, no, la culpa que me generaba, pero mucha culpa me generaba. Entonces era como que yo me comportaba, de hecho, para eso está la religión, para eso se formó la religión, no voy a entrar en esa discusión, pero para poder moldear tu comportamiento de tal manera que todos podamos vivir en sociedad y de manera pacífica, digamos. Entonces tenemos, por ejemplo, los mandatos de tenés que ser buena, tenés que estar siempre, no molestar, cumplir, que ya sea explícitos o implícitos, se quedan inscriptos en nuestra mente. Y esto está muy conectado con las normas internas que estábamos diciendo antes de Levi. Sí. Entonces, justamente íbamos a hablar de la religión, perdón. Entonces, el problema más que la culpa capaz son las reglas que nos ponemos a nosotros mismos que están detrás de esa culpa, ¿no? Sí. Y bueno, y en relación con esto que estabas diciendo de la cultura y la religión, puede que son cosas que nos marcan mucho lo que está bien y lo que está mal. Sí. O también ideas muy específicas de lo que se tiene que hacer o del sacrificio para hacer tal cosa. Y esto puede generar culpa para disfrutar, culpa por desear, por elegir distinto. Y en realidad hay veces que capaz no es malo lo que estás haciendo, pero como saliste del molde te genera esta sensación fea. Sí, tal cual. Sí, para mí eso es lo que me pasaba mucho con la religión. Y capaz, todos crecimos con la idea de que siempre tenés que estar por y para los demás. Entonces el día que alguien te necesitaba y vos decías, no puedo, o por ahí posta se te complicaba por algo, rompes con una regla interna y obviamente ahí aparece mucho la culpa, ¿no? Sí.
y entender justamente de dónde viene la culpa no la va a hacer desaparecer, pero va a cambiar algo clave, que es que empezás a cuestionar si esa voz realmente es tuya. Ajá. Bien. Estamos en hora, así que nos vamos a una pausa a escuchar música y ya volvemos con más. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos de vuelta, estamos escuchando Dive de Olivia Dean y estamos hablando de la culpa. Desde las 4 los estamos acompañando. El tema de hoy es la culpa. Estuvimos hablando de qué es la culpa, diferenciándola de otras emociones también, como la vergüenza, por ejemplo. Ujú. Y en el bloque anterior estuvimos viendo desde las distintas perspectivas psicológicas de dónde nace la culpa. Sí. Pero ahora lo que traemos es los tipos de culpa que vivimos todos y que capaz es el bloque con el que más se puedan identificar en la audiencia, ¿no? Obviamente, de la forma en la que aprendimos la culpa, de sentir culpa, ya sea que vimos desde el psicoanálisis, ya vea que desde todos los ámbitos, las perspectivas que vimos, llegamos a toda una conclusión que aprendemos desde lo social. Entonces, esto también va a modificar o va a afectar la forma en la que va a aparecer la culpa. La culpa no va a aparecer siempre de la misma manera. Ujú. No sentimos culpa solo cuando estamos haciendo algo mal. Claro. Desde la psicología, la culpa se va a considerar una emoción moral, pero no es una sola, porque va a aparecer en distintas situaciones, que va a ser cuando actuamos, cuando no actuamos, o incluso cuando solo sentimos o elegimos algo. Sí, sí, sí. No, o sea que no vamos a sentir culpa de una sola forma, no tiene una sola forma la culpa, y además es justamente esto lo que nos va a confundir a nosotros a la hora de sentir culpa. Porque no vamos a saber por qué estamos sintiendo culpa, en qué momento sentimos culpa, aparece. Por ejemplo, la culpa por hacer siempre aparece. Aparece cuando hay una acción concreta que sentimos que estuvo mal, o que actuamos mal, o que dijimos algo mal, o también la culpa por no hacer. Ujú. Cuando no hacemos algo y decimos, uy, hubiéramos actuado de determinada manera. O no, capaz no hubiera dicho esto, hubiera dicho... Qué linda la señora que pasó encima, nos sonrió y nos saludó. Capaz la conoces. Ay. Ay, me desconcentro. Era muy linda, me gustaron sus lentes. O cuando reaccionamos mal también. A mí me repasa, cuando yo reacciono mal, siento una culpa re grande. Ujú. Sí. Bueno, en estos dos casos hay algo identificable, Ajá. ¿no? En el primer caso de la culpa por hacer es, por ejemplo, cuando lastimamos a alguien, cuando mentimos, cuando reaccionamos mal, como decís. Y en la culpa por no hacer es, por ejemplo, no decir algo importante, Sí. no poner un límite. Esto está muy relacionado también. Bueno, ya tenemos un programa sobre límites, pero es algo muy... ¿No te acordás? No. Puedes mirarlo en YouTube, donde están subidos todos nuestros programas. Pero poner límites es algo muy importante y que muchas veces genera culpa, porque de alguna forma es salir de estas normas Sí. internas que tenemos, ¿no? De estas reglas. Aparte de poner culpa, lo más probable es que genere algún tipo de incomodidad de la Poner otra persona. límites. Perdón, poner culpa. Poner límites genera un poco de incomodidad de la otra persona, y eso te genera culpa a vos mismo. Sí. Entonces Sí. como que se complejiza ahí un poco porque no querés poner límites, pero está el martes que hablamos de autoestima, hablamos también de que valorarnos a nosotros mismos es poner límites a la otra persona, es una forma de quererte a vos mismo, y preferís dejarte un poco de lado para no sentir esa culpa que generará incomodar a la otra persona. Claro, sí, sí. Y lo que tiene en específico la culpa por no hacer es que después va a volver con un tendría que haber hecho. Reproche. Ajá. Reproche a vos mismo, sí o sí. Sí. O sea, qué bronca eso de cuando, por ejemplo, cuando no te pones límites, que te quedás en ese lugar de correrte a vos mismo de tu autoestima o de la valoración que tengas a vos mismo para no incomodar a la otra persona, y encima después te reprochás. No, o sea, tenés todas las de perder, es una cosa increíble. Sí. Después yo siento mucha culpa cuando siento.
O sea, ¿se entiende? Sí. Cuando siento mucho, por ejemplo, digo, ay, qué culpa sentir tanto. Está relacionado con lo que hablabas el programa pasado. De que por ahí vos sentías que la intensidad que Sí, sí, manejabas sí. era algo que podía incomodar al resto. Y bueno, sí, Sí. se entiende como capítulo. Lo vamos relacionando conociendo a Abby. Conocí, sí, estaba pensando, empiezo una serie de ahora en más, que a final de año, cuanto más me conozcan a mí, se ganan un premio. Que encima a mí ni me cuesta hablar. Sí. Y encima lo que tiene esta culpa por sentir es que es invisible. No Sí. es que hay una actitud concreta que se hizo o que no se hizo, sino que es algo que está ahí, que pasa mentalmente, emocionalmente y que capaz es más difícil identificar también. No, y aparte está muy relacionado con lo que o me parece a mí que está muy relacionado con lo que estábamos hablando hoy, de que algunas emociones son positivas de sentir y otras son negativas de sentir, como que algunas emociones fueran incorrectas. Porque nos estamos basando en lo que deberíamos sentir o cómo deberíamos sentir en determinado momento. Sí. Por ejemplo, hay situaciones donde sentimos enojo Sí, y pensamos no debería estar sintiendo esto. sí, típica. Pero también hablamos en el programa de las emociones, espacio publicitario de todos nuestros programas, de cómo las emociones van a ser algo que se va a activar a nivel corporal, Sí. biológico, no solo mental. Entonces, si las sentimos, por algo es. Ajá. Y generalmente van a estar justificadas de alguna forma. Entonces, capaz no debería sentir esto, sino por qué estoy sintiendo esto. Claro. Después también está la culpa al sentir celos, que eso Está bien. puede pasar. Y también el sentir alivio cuando algo termina Ay. y que eso genere culpa. Pasa que hay situaciones donde vos estás muy incómodo ya con lo que estás viviendo y llega un punto en que decís, quiero que esto termine, por favor. Y cuando termina sentís alivio, pero también sentís culpa porque terminó. Y te sentís mal, te sentís angustiado, es horrible, como si sentir ya es automáticamente algo malo. Y ahí vemos cómo la culpa no siempre tiene que ser por hacer algo, sino puede ser que aparezca la culpa cuando no hay ningún tipo de acción, ¿no? Sí. Y ahora traemos otra que es muy, muy fuerte. Vamos a hablar más extendido en los próximos bloques, pero está también la culpa por elegirte. Heavy. Ujú. Sí, aparte es lo que estábamos hablando, es Sí. Priorizarte a vos mismo, un poco de autoestima, que estás priorizándolo, estás jerarquizándolo en un lugar muy importante. Entonces cuando te elegís, cuando querés correrte de un lugar porque estás incómoda, porque no querés ir a un cierto lugar, porque te querés quedar sola a estar vos o descansar en vez de tener que cumplir todo, empezás a sentir un poco de culpa. Sí. Porque está relacionado con los mandatos que vimos antes, que vimos en los bloques anteriores. Lo que aprendimos de en qué momento, o sea, lo que se esperaba de nosotros cuando actuamos de diferente manera nos angustia. ¿Por qué? Porque sentimos culpa. Sí. Sí, sería cuando queremos romper con estas reglas o normas internas que nos fuimos creando a lo largo de nuestra vida, que va a incomodar alrededor porque no es algo que se espere, capaz Sí. que se rompa con eso, porque justamente ese entorno es el que nos dio el contexto de esos mandatos. Entonces, va a haber un conflicto grande en ese momento, obviamente. Y va a ser lógico que se sienta culpa, Sí. pero también va a ser lógico trabajar con eso y no verlo como algo castigador, sino como algo más. Aparte, si te pones a pensar y viniste toda una vida de correrte de tu lugar y no priorizarte, la gente de tu alrededor está acostumbrada a ver esa imagen. Cuando te empezás a priorizar, que seguramente es después de un proceso mucho de terapia, se ve eso en los memes, por ejemplo, la gente se queda como desencajada a tu alrededor y vos vas a sentir culpa porque lo que hablábamos hoy, estás incomodando a la otra persona. Sí. Pero objetivamente no hiciste nada malo. Te estás priorizando y eso es lo que yo decía. Cuando yo actúo, es muy difícil que yo sienta culpa porque si actúo es porque lo sobreanalicé antes y si lo sobreanalicé tengo una justificación. Entonces no me cuesta hacerlo igual, no me va a generar algún tipo de culpa. Sí. Porque ya sobrepensé si lastimo a la otra persona y si lastimo a la otra persona o incomodo a la otra persona, pero me estoy priorizando a mí misma, también se me hace un punto válido. Capaz que es re egoísta de mi parte. Pero por ahí ya estoy en un lugar, era muy incómoda hace mucho tiempo y bueno, es momento de... Ujú. Sí.
Igual se entiende el contexto que estás poniendo Ajá. de siempre dejarte de lado y en un momento Sí, sí, elegir sí. no hacerlo. Gracias, amiga. Sí, te valido. Sí, y bueno, y como decíamos, el problema acá capaz es que no hay una falta real, sino que está saliendo de un lugar que se espera. Ajá. Entonces, O de Yo- lo que se supone que debería ser. claro. Entonces, bueno, ahí va a ser chocante Sí, para sí, sí. nosotros mismos y para los otros. Va a costar, genera mucha movilización, Ujú. como vos decís, a nosotros, a uno mismo y a su entorno. Es Sí. como que algo se pone a temblar ahí, la mesa ya se mueve, hay un movimiento. Ujú. Pero bueno, como para hacer un resumen del bloque, Ujú. podríamos decir entonces que la culpa puede aparecer por lo que hacemos, cuando no hacemos también va a aparecer culpa y hasta por lo que sentimos, ¿no? Sí. O por lo que elegimos también. Ajá. Sí, sí. Y dejar en claro que, bueno, nombramos distintos tipos de culpa, pero no todo significa que hicimos algo mal. Claro, Realmente. sí, sí, sí. Entonces, Si lo pensás, vos, Flor, ujú. ¿cuál de estas aparece más seguido en tu vida? Porque yo ya ventilé toda mi vida, amiga. Ventilá un poco la tuya también, por favor. Em, bueno, por hacer, capaz, pero por cosas chiquitas, como Ajá. cosas muy tontas así de decir, de sobrepensar qué pensará la otra persona Ajá. con mi actuar, ¿no Ajá. es cierto? Por ejemplo, el ejemplo que dijiste hoy de dejar en vista a la gente Ujú. y no responderle. Ay, Me yo. pasa mucho que me cuelgo, por ahí leo el mensaje y digo después lo voy a contestar o porque estoy ocupado o lo que sea y después no contesto y digo, uy, capaz piensa que, que me enojé o que Yo no tengo empieza... ganas de responder y no respondo. Y después aparezco y te digo, perdón. O sea, siempre y cuando no es algo importante. Si yo veo que Flor me dice, amiga, estoy re triste, re angustiada. Me No contesta tengo rápido. ganas. Sí. Sí, me contesta rápido. Porque tengo el celular todo el tiempo en la mano, verdaderamente. O sea, así como lo ven ahora los que están mirando Twitch, tengo el celular enfrente mío. Me llega un mensaje y les juro que lo veo. Ujú. Pero si no me parece un mensaje muy importante, ojo, que si la estás pasando mal te voy a responder, no soy tan egoísta. Pero si no tengo ganas de responderte, no, bueno, después en algún momento te voy a responder, ya vamos a tener muchos momentos para hablar, ¿no? Sí. Y después, también lo que me pasa es la última que dijimos, la culpa por elegirte. Sí. Porque, bueno, capaz esto de por ahí poner límites, de decir que no o de decir no, quiero hacerlo de distinta manera, es algo que antes me costaba mucho y que lo trabajé mucho en terapia. Y bueno, y sí, es algo que genera un pesar muy grande. Ah, mira. Sí. ¿Viste que te dije que es la culpa por elegirte va a surgir cuando hagas terapia? Sí. Porque es cuando te empezás a priorizar. Ajá. Porque como es un espacio donde vos estás enfocándote en vos misma, donde estás buscando en priorizarte, te vas a empezar a priorizar en otros espacios por fuera de la terapia. Ujú. Potenciándote a vos, a tu bienestar. Y a veces, aunque no nos demos cuenta, vivimos como en una situación de incomodidad constante porque estamos priorizando todo el tiempo a la otra persona, a que la otra persona no se sienta mal, a que la otra persona no se sienta incómoda. Ujú. Y nosotros al final estamos viviendo en una incomodidad constante. O esto que el ejemplo que pusimos hoy, ya lo vamos a traer más complejizado, pero esto de ser siempre la que va a ayudar al resto, que siempre va a Ajá. estar, que creo que me siento identificada con eso y que realmente me siento mal cuando no puedo ayudar a las otras personas, aunque sea una cosa tonta, Sí, sí lo sabes. sí, sí, sí. Entonces, sí, es bastante incómodo porque son situaciones como chiquitas, pero que se van sumando y van generando o prolongando este malestar de alguna forma. Bueno, espero que el público también se haya hecho esta pregunta, ¿no? Si lo piensan ustedes, nuestros oyentes, ¿cuál de estas les aparece más de seguido? La culpa por las cosas que hacen, por lo que no hacen, por lo que sienten o por elegirse. ¿Cuáles en estas se sienten más identificados? Ujú. Es importante el poder diferenciar qué culpa sentimos, en qué momento sentimos. Sí. Porque además si tomamos todas las culpas como válidas, vamos a terminar cargando con cosas que no nos corresponden del todo. Y ahí va a empezar justamente a pesar un poco todo. Y en el próximo bloque vamos a ver justamente esto, cuando la culpa deja de ser algo funcional, deja de ayudarnos y empieza a hacernos daño de alguna forma. Tal cual. Vamos a un corte, a escuchar un poco de música
a pensar en lo que estamos hablando y nos encontramos dentro de unos 5 minutitos a seguir hablando de la culpa en el siguiente bloque y empezar la segunda hora de la tarde juntos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bien, volvimos. Estamos escuchando a Fito Páez, ¿no? No, estamos escuchando a A Charly Charly García. García. Son parecidos. Son de la misma, del mismo círculo. Dije, bueno, ahora cuando arranquemos le tengo que decir a Flor que no estaba escuchando Fito Páez, que estaba escuchando Charly García. Disculpen mi desconocimiento de la música nacional. Bien. Y ahora, sí. Estuvimos hablando de la culpa para los que recién se enganchan al programa de hoy. En el último bloque estuvimos diferenciando los distintos tipos de culpa porque no solamente es esta emoción en sí, sino que también va a surgir en distintos momentos, que son la culpa por no hacer, por sentir y por Elegirnos. priorizarme, por elegirnos. Sí. Ahora hay algo importante que queremos remarcar y es que no toda culpa va a ayudar, no toda culpa va a ser positiva. Hay culpas que ayudan, sí, obvio, y hay culpas que no corrigen nada y que no solamente nos van a hacer sentir peor también, Sí. un poco. Y muchas personas viven más en este segundo lugar, se me hace a mí, en la culpa que no te ayuda a nada y solamente nos autocastigamos a nosotros por alguna decisión tomada o por algo que hacemos. Sí. Y la culpa más útil, podríamos decir, es justamente la que aparece y nos muestra algo. Ujú. Y se va cuando ya hago algo con eso, cuando resuelvo el problema que nos vino a mostrar, Sí. ¿no? De alguna forma nos lleva a reparar, a aprender sobre esto que capaz en nuestra guía interna no está bien, que hicimos, y en cambio la culpa excesiva se va a quedar. Aparte Claro. de hacernos como ser mala con nosotros, ser castigadora, se va a quedar por mucho tiempo con nosotros. ¿Cuál culpa tenés más vos, Flor? La castigadora. Mira vos. ¿Hay terapia, amiga? Lo estoy tratando. En psicología vamos a hablar por ahí un poco, o por ahí ustedes también lo escucharon, de la culpa desproporcionada o desadaptativa. Que es cuando no está... ¿Sabes qué no hicimos, Flor? Recordar La consigna. la consigna. Vamos a recordar la consigna para la audiencia que recién se conecta, porque encima además estábamos con unas fallas técnicas porque no teníamos wifi. Ajá. Pero la consigna que nos trae al día, nos publicamos en las redes, dice: cuando sentís culpable, ¿qué te pasa más seguido? Me quedo pensando mucho en eso que hice o en eso que pasó. Me castigo mentalmente, comentarios negativos. Intento arreglarlo, pido perdón, que es justamente lo que estamos por hablar ahora de la culpa en la cual vamos a remediar y terminó porque nos está enseñando algo. O no sé bien por qué me siento así. No puede diferenciar mucho la emoción que le lleva a sentirse como se siente. Ujú. Así que volvemos, estamos hablando de los dos tipos de culpa, que puede ser una un poco más útil porque nos ayuda a aprender de eso que hicimos, nos ayuda como una guía. Y después tenemos la culpa desproporcionada o desadaptativa, que no está ajustada realmente a lo que pasó y solamente nos estamos culpando una y otra vez. Eso es importante remarcar, porque puede pasar mucho, puede pasar más de lo que pensamos, el hecho de que no esté proporcionada el nivel de culpa que sentimos El con castigo lo que, aparte que nos damos. ajá, con lo que realmente pasó. Capaz no, si lo miramos como desde afuera, y hay veces que vos le contás como toda la situación a otra persona y te dice, bueno, pero No es para tanto. no es para tanto, pero no por desvalidar, Sí, sino no, obvio. para darte como una visión más real de decir, te estás haciendo mucho la cabeza Ajá. con esto. Bueno, esa técnica uso, que es la visión del helicóptero, Ujú. que es como que intento alejarme de lo que está pasando y digo, ¿qué tan grave es? O sea, verdaderamente, viendo un Sí. poco más amplio, ¿qué tan grave es? Y ahí es como que, bueno, cambio un poco la perspectiva, me dejo de castigar tanto con lo que me digo, porque encima, ay, que me gusta castigarme a mí, me dejo de castigar tanto y analizo de otra manera la situación que estoy viviendo. Sí. Y por ahí la cambia la vergüenza, que se me hace como una sensación más tranquila.
Y viste que cuando se trata capaz de actuar o de hacerle un daño, según lo que nosotros consideramos a Ajá. otras personas, capaz también está esto, que es algo que yo me recuerdo bastante, que viste que nosotras, que veo como en todos los estudiantes de psicología, este patrón de pensar demasiado las Sí, cosas obvio. y analizar Analizamos. demasiadas cosas dentro de lo que hacemos, ¿no? Re. Y hay veces que como que me recuerdo y digo, capaz la otra persona no pensó todo esto que No. estás pensando vos. Probablemente no haya pensado todo esto así. Entonces eso también baja un poco la ansiedad. Y no solo a nosotros, o sea, le puede pasar a cualquier persona que tenga como una hiperreflexión. Eh, Pasó Gaby justo. ah, Gaby es ay, la locutora de Clic al Blanco, gracias. sí. Y nos saludó. Community manager de la academia. De la académica y estudia marketing en la UGD. Ajá. Así que le mandamos un saludo a Gaby. Conéctense a su programa. Y a Mili. Ajá. El programa de ella es los lunes de 10 a 11. Sí, De 10 a 1, perdón. de 10 a 1. Ujú. Eh, O sea que tenemos el cronograma calado y estaba mirando con eso y mira Piero también si lo estoy diciendo bien. Pero bueno, Bien. volviendo a esto de la culpa, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un ejemplo. Ajá. Si, por ejemplo, le hablamos mal a una persona, podemos pedirle perdón cuando nos damos cuenta de esto y la culpa de alguna forma va a bajar. Sí. También depende de cómo reaccione la otra persona. Obvio. Pero ahí no está todo, no es tu culpa. No es tu culpa. Claro, ya no está dentro de nuestro control Ajá. porque nos dimos cuenta lo que hicimos mal y actuamos en relación a eso que hicimos mal Sí. para repararlo, ¿no? Ujú. Pero si seguís días pensando, soy horrible, soy una mala persona, No sirvo. no sirvo para nada, Siempre me equivoco. siempre interactúo mal con la gente, eso ya no es algo que esté ayudando necesariamente. De hecho, Piero me preguntaba ayer esto que suele pasar mucho y que se escucha muchísimo de cuando a alguien le pasa algo y se autocastiga y se empieza a tirar comentarios re negativos o así, bueno, como que mucha reflexión del momento. Ujú. Él me pregunta qué pensaba yo cuando te dicen, bueno, como que empiezan a tirar comentarios positivos, algo así era Piero, ¿no? Sí. Como empiezan a tirar comentarios positivos, cosas así, yo le digo, depende, si la persona se está quejando de algo que hizo o se está descargando de algo que hizo, se la voy a escuchar obviamente, no le voy a empezar a tirar todas las frases de Pinterest de todas las experiencias te acompañan, todas las experiencias te ayudan, ¿no? Los Pero, refranes como Daniela. sí, literal. Pero sí voy a, cuando veo que ya el castigo que se está dando frente a lo que hizo, que capaz que ni siquiera es tan grave, y aunque sea grave, le voy a decir, bueno, sí, te la mandaste, metiste la pata mal, pero pará de decirte tantas cosas, estamos aprendiendo también, en la vida venís a aprender, no te puedes decir cosas tan negativas. Depende del castigo que se dé, sí le voy a decir, che, pará. Sí. No te estás corrigiendo nada, no estás aprendiendo, te estás castigando y lastimando más nomás. Sí. Por eso hay culpas que no corrigen, sino que solamente castigan. Pasa que acá, con esto que decís también es el traer de que a pesar de lo que pasó, que bueno, ya se hizo, ya está Ajá. hecho. Más allá de eso es ver qué puedo sacar de eso. Porque si yo me autorreprocho, es igual que la queja esto. Me autorreprocho, me trato mal, me digo cosas feas, no estoy realmente avanzando en esto. Sí. Es como quedarnos estancados en la queja, en el lugar de estás haciendo todo mal. Cuando en realidad tenemos que ver desde el lado reparativo y de aprendizaje, de bueno, sí lo hiciste mal. La pifiaste. Sí. Le hiciste daño a otra persona, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo repararlo? ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Claro, no te quedes solo en la parte del castigo. Ajá. Obviamente, no es que toda la vida es positiva y que frente a pifiarla vamos a decir, bueno, un proceso de aprendizaje tengo que accionar, no te vas a castigar, sí o sí te vas a decir cosas feas. Es algo, pero no para quedarte en ese lugar todo el tiempo. Ajá, sí, sí. Entonces, lo que traemos es algunas señales para que se pueda identificar cuando la culpa deja de ayudarnos, Ajá. ¿no? Cuando la culpa es constante, por ejemplo, que es lo que venimos diciendo, a esto que nos referimos, el ejemplo que traje antes, si vos le decís algo que lastima a la otra persona, le pedís perdón y la culpa sigue,
evidentemente hay algo que no está bien ahí porque ya hiciste el trabajo para el que vino a hacerse presente la Sí. culpa, ¿no? Después, cuando es muy intensa para lo que pasó, que es esto que decíamos antes de cuando le contamos a otra persona, por ejemplo, nos dice, pero estás exagerando un poco la situación, Sí, o no fue capaz para a la tanto. otra persona no le chocó tanto como vos pensás que puede impactar. Después también está cuando aparece incluso sin haber hecho que esté claramente malo, algo visto como malo. Sí. Capaz, también para eso puede que sirva el contarle a otra persona la situación en general, porque tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando de las normas que tenemos internalizadas. Por ahí, dentro de un círculo familiar, se ve como malo algo que cuando salgo de este círculo y me pongo a comparar en otras familias, en el resto de la sociedad, no es realmente algo que esté visto como malo. Claro. Entonces, ahí como que puedo tener como un... Como otra visión del problema. Sí, y me ayuda también a que sea más compasiva Ajá. mi forma de relacionarme con esa culpa. También por ahí pensarlo que una culpa puede dejarte ayudar cuando no importa lo que hagas, la culpa va a seguir ahí, no importa lo que vos intentes hacer, te vas a seguir culpabilizando, la culpa nada alcanza, digamos. Claro, Y ahí no resuelve. no se resuelve nada. Ujú, sí. Bueno, y acá también podemos traer otro concepto que es la autoexigencia, Sí. ¿no? Porque de alguna forma la culpa está muy ligado a lo que es la autoexigencia. Re. Personas que tienen estándares muy altos, capaz, tienden a sentirse en falta todo el tiempo. Ah, era por ahí. Iba por ahí. Como que nada es suficiente o siempre podría haberlo hecho mejor. Es mi amiga. Es acá. Mi amiga. Sí. Este tema la verdad que a mí no me traspasa mucho, ¿eh? El programa anterior era hecho para vos, Sí, este es es hecho tuyo. para mí. Sí. Piero, decinos después un tema que sea para vos. Que el público nos diga temas que son para ellos. Sí. Ah, y esta sí soy yo, la gente que vive pidiendo perdón. Yo vivo pidiendo perdón. No sé por qué pido tanto perdón. Ajá. Todo el tiempo, perdón, Sí. perdón. Oh, gracias. Bueno, pará, ocupá tu lugar también. No molestás, ¿me entendés? Sí. Y bueno, eso es una señal también de cuando la culpa no es tan, no nos ayuda tanto, porque es como pedir perdón por cosas mínimas y a veces incluso por existir si nos ponemos a pensar Ajá. como más a fondo. ¿Sabes qué vi el otro día? Que estaba parada, tipo, yo estaba parada en un lugar y una persona me dice, permiso. Ay, perdón. Bueno. Pará, Abby, ¿dónde te vas a parar? ¿Me entendés? Sí. Tipo, Sí, claro. ocupá tu lugar tranquila. Eso me pasa, como que no puedo ocupar el lugar, o sea, poéticamente diciéndolo, tranquila, porque pienso que ya estoy molestando al otro. Un psicoanalítico. Sí, te muy salió. psicoanalítico, sí, perdón. Sí. Pero es como que no. No pidas perdón. Sí. ¿Vieron? Acá está el ejemplo. En vida real, en vivo. ¿Qué pasa con esto? Que la culpa ya no está marcando algo real. Tal cual. Está marcando justamente esto que decías, como algo más imaginario, más simbólico. Sí. Y también está funcionando como una forma de relacionarse con Sí. los otros. Porque esto muchas veces, bueno, no es el caso de Abby, pero hay muchas personas a las que los lleva a inhibirse mucho por sentirse culpable por ocupar un espacio. Y ni hablar o de sentir culpa y empezar a sentir mucha rumiación, pensamiento constante que no paran de... Voces en tu cabeza que no paran de decirte cómo deberías haber actuado, lo que hubieras dicho, o emociones más pesadas. Pensar una y otra vez lo mismo. Como que no puedes soltar eso, quedarte enganchado en eso que pasó, ¿no? ¿Te pasa? Sí. Bueno, a mí no me pasa. No siempre. En algunos aspectos sí, pero en la mayoría no. Pero bueno, a ver el público, piensen un segundito. ¿Alguna vez sintieron culpa, pero no sabían bien por qué estaban sintiendo la culpa? ¿Te pasó? Sí. A mí no. Pero capaz que al público sí. Psicopatía. Perversión. Es muy bueno hacerte esta pregunta. Me parece
No sé bien cómo explicar mi idea, pero siento que es como algo cuando se trata de situaciones muy amplias, Sí. muy generales, que te hacen sentir culpa, capaz cambios, tiene que ver con los cambios, la puesta de límites y eso. Porque justamente como es algo que es muy de procesos internos, no sabes exactamente de qué viene. Y entonces ahí está el momento de empezar a hacerte preguntas que sean muy específicas Sí. para identificar eso. Que tenemos un ejercicio también en los siguientes bloques para, Bueno, se van a tener que quedar, se van a Para- tener que quedar escuchando los otros bloques. para ayudar a la audiencia que esté en este lugar. Bueno, entonces podemos entender que la culpa deja de ayudar cuando no está ajustada a la situación, no resuelve la situación, solamente nos deja castigándonos en ese lugar y va a agotar, va a generar determinadas manifestaciones en el cuerpo porque nos vamos a cansar de estar todo el tiempo castigándonos, nos genera un tipo de dolor. Y es algo clave para este bloque es que no vamos a tratar de eliminar la culpa porque es algo que es imposible. La culpa siempre va a estar porque es una guía para nuestro comportamiento, sino de aprender sí a usarlo un poco mejor. En el próximo bloque vamos a ver eso, cómo se diferencia la responsabilidad de castigo y qué hacer realmente cuando pasa algo, cuando realmente hay algo para reparar, digamos. Así que bueno, vamos a escuchar otra vez un poco de música y volvemos en un ratito para seguir hablando un poco más de la culpa. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Volvimos, estábamos escuchando Dear Patience de Niall Horan y estábamos hablando de la culpa. Ahora, Flor, me pregunto, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Qué tema, eh? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿A quién le pregunto encima, no? Me parece que yo no te puedo responder. ¿Te voy a derivar a otro profesional? Bueno, como estuvimos viendo, la culpa capaz no es el problema, sino que el problema es cómo nos vinculamos con esta culpa. Porque no se trata de eliminarla, sino de transformarla de castigadora a reparadora. Y entender que no toda culpa es mala, pero no toda forma de sentir culpa también es sana, que era medio lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Sí. Y acá vamos a retomar lo que estuvimos hablando de Norberto Levi cuando nos habla de el culpador versus el reparador. Ajá. Porque él dice que la culpa justamente puede funcionar de estas dos maneras. Cuando tenemos un culpador que es castigador, es el que me tortura, me humilla, me atormenta, socava la autoestima de alguna forma porque es como lo que estábamos diciendo en los ejemplos de sos un inútil, haces todo mal, Sí. como comentarios muy fuertes ya en nuestra identidad y nos hace sufrir. Entonces se Que va no a trae tornar... nada positivo, digamos, no nos permite a nosotros modificar o resignificar o cambiar la situación, sino que solamente nos castiga. Ajá. Y se va a tornar disfuncional, Sí, obviamente. Entonces, esta alarma que se va a activar cuando surge la culpa no nos va a servir, nos va más bien a bloquear, nos va a hacer sentir mal, no nos va a permitir disfrutar también. Suele ser como muy rígida aparte, muy exagerada, muchas veces desproporcionada, como decíamos en el bloque anterior, y es aparte un funcionamiento muy inmaduro. Sí, re. Que no busca mejoras, sino que busca básicamente que sufras, porque no te está proponiendo soluciones para el problema que te plantea. Lo podemos ver como una persona. Sí, sí, sí. Pero después tenemos otro tipo, que es el culpador reparador, que es el que va a señalar el error, proponer soluciones, nos va a permitir aprender de esta situación. Más y flexible, un poco más realista, digamos. Claro, más humano. No te condena. Sí, sí, te sí, va te va a a orientar en cómo actuar. Sí. Y tenemos un ejemplo central con una situación que lo escuché y me gustó mucho el ejemplo porque siento que además abarca todas las teorías que estuvimos viendo Bien. antes. Sí. La situación dice, tenés un viaje planeado todo pago y justo alguien importante se enferma. Upa, qué difícil, ¿eh? Sí. Viste que habíamos puesto anteriormente el ejemplo de la norma interna de siempre que alguien me necesite voy a ayudar. Uy, sí, sí, sí. Bueno, pensémoslo en una persona que tiene esta norma interna y
tiene un viaje que está todo planeado, todo pagado, y alguien importante justamente necesita la ayuda de la persona. Si esta persona decide irse de todas formas a este viaje, una voz castigadora sonaría como: ¿cómo te vas a ir igual? Sos un egoísta, no mereces disfrutar. Tendrías que quedarte, pero como elegís irte, voy a pasarme todo el viaje torturándote y no vas a disfrutar nada hasta que vuelvas y cuides como debiste hacer desde el principio. Re maldita. Re maldita. Completamente innecesario tener una mente así. Bueno, eso está como muy, muy... Yo quiero ser la buena. Bueno, está muy al extremo, ¿no? Sí, sí. Pero es para tener un ejemplo de justamente cómo funciona una voz No te tiró castigadora. ninguna solución. No. Solamente te castigó, Ujú. te hizo sentir súper mal con lo que te dice y no te dijo, bueno, pero de última podemos remediar, podemos ver como un punto medio que salgamos ambos beneficiados. Ujú. ¿Cómo sonaría por ahí la voz reparadora que podría sonar como, ya tomaste una decisión, ¿qué podés hacer ahora? Capaz podés acompañar a distancia, asegurarte de que esté cuidada y si algo empeora, volvés. Ujú. Sí. Te digo, una solución es práctica. Esta voz me cae muy bien. Porque te da solución, te da practicidad a la vida. Ayer leí que... ay, no me acuerdo cómo era que decía, pero básicamente si algo te da paz, tenés que quedarte ahí. Eso es lo importante ahora. No importan más habilidades blandas. Que te dé paz es la mejor habilidad blanda. Bien. Esa voz reparadora te da paz. Bueno, y la voz reparadora también lo que nos puede hacer es ayudar a que si después me encuentro en una situación igual, ya voy a saber la culpa que me genera hacerlo. Sí, Entonces, capaz no actuar de la misma forma. Tal cual. Y ver otras alternativas, ¿no? Eso Pero... es me parece lo más importante. Te enseña a adaptarte a otras alternativas. Ujú, sí. Y después, bueno, tenemos también la culpa crónica, que habíamos hablado un poquito de esto ya anteriormente, habíamos mencionado, que se da en personas que no sienten culpa por cosas específicas, sino que viven en culpa. Imagínate lo pesado que es si Sí, esto se sí, mezcla sí. con la angustia, que pasa al cuerpo, pasa a la mente, es como algo que pesa bastante. No, sí, re complicado. Y esto pasa cuando el culpador es siempre castigador. Esta voz más compasiva que actúa Abby no está presente básicamente. Y no hay espacio para reparar, sino solo para sufrir. Ujú. ¿Qué caracteriza esto? Un A la culpa crónica. A la culpa crónica que el culpador interno es como hiperactivo, digamos. Siempre encuentra algo para reprochar, incluso cuando no hay un error real en el entorno. Es como que una voz que exagera, generaliza y jamás va a estar conforme. Nunca, nada le va a conformar con lo que esté pasando o lo que él verdaderamente quiere. No importa lo que hagas, jamás. Siempre hay algo por lo que sentirse en falta. Y eso, encima, más me voy a culpar, más me voy a castigar por sentirme en falta. Tampoco va a haber reparación posible, olvídate. No existe la reparación posible. Claro. En la culpa sana, por ahí, como hablábamos, me equivoco, me culpo claramente, me critico, pero reparo y sigo, y aprendo de esta situación. En la culpa crónica me equivoco, o creo que me equivoqué porque no hace falta ni siquiera equivocarme verdaderamente, me castigo, me sigo castigando, no paro de castigarme y tampoco aprendo de la situación. Y no hay cierre, aprendizaje ni alivio. Sí. Y ahí también pasa esto que nombrábamos, que surge una identidad culpable, ¿no? Porque se vuelve más profundo porque ya no es hice algo mal, es soy alguien que hace todo mal. Claro. Y pasa a ser una forma de mirarte y de formar Una tu forma identidad. de identidad. Sí. Ahí. Después también está la hiperresponsabilidad, que es cuando se hacen cargo de todo. Que es algo que está muy relacionado a las personas que piden perdón por todo Sí. también. Muchas veces se No, hacen, ni idea. se hacen cargo de todo lo que pasa alrededor, aunque ni siquiera tenga que ver con ellas. Sí. Entonces es como el pensamiento que puede surgir es, si el otro está mal, es por mí. O si algo salió mal, seguro fue culpa mía. Y no siempre es así. Gracias, amiga, que bien me hiciste sentir. Eh, Bueno, esto también lo habíamos hablado un poco, la relación Sí. que va a tener, obviamente, con la ansiedad y el cuerpo. Ujú. Porque, como lo explicamos antes también, se genera como una tensión constante, una sensación de no estar
haciendo suficiente y un cuerpo en constante alerta, ¿no? Sí. Más específicamente se forma el nudo en el pecho, la presión, un cansancio, no podemos dormir, estamos todo el tiempo, estos pensamientos rumiantes que aparecen y no se van, y esto nos va a generar obviamente una incomodidad constante. Sí. Y esto ya es algo que lo dijimos anteriormente, pero me parece importante Hay que traer de repetirlo vuelta. si el público se renueva. Ajá. ¿De dónde suele venir Sí. esta sensación de culpa? Cuando es crónica suele ser porque hay una crianza que es muy exigente o muy crítica. Ujú. También cuando hay amor condicionado, que es algo que siempre traemos de nuevo, siempre hablamos de si haces las cosas bien, te quieren. Sí. También cuando hay mandatos muy rígidos, que eso puede estar relacionado con lo que dijiste de más la parte religiosa en familias que están como muy metidas dentro de algún tipo de religión, Sí. que tienen mandatos muy rígidos y que incluso se cumplen mandatos sin saber bien por qué se cumplen muchas veces. Y después también tenemos experiencias donde sintieron que fallaron muy fuerte o muy grande a otra persona o al entorno. Y ahí sí o sí se va a internalizar un culpador muy duro. Ujú. Sí o sí. Sí. Y se va a generar un ciclo, ¿no? Hay algo que hago o que pienso, Ujú. después aparece esta culpa que es generalmente exagerada, me castigo mentalmente por esto que hice que está mal o que yo considero que está mal, me siento peor conmigo mismo Sí. y estoy más sensible por todo esto y vuelvo a sentir culpa Es más un fácil círculo otra vez. vicioso Sí. horrible. Ujú. Es muy extenso, es muy, muy difícil de romper este ciclo. Sí, sí. Pero ¿sabes que no es imposible? No. Y ¿sabes que yendo a terapia lo puedes arreglar? Sí. Arreglar no es una fábrica. No es un lugar donde vamos a terapia y salimos arreglados. No es como un taller persona. mecánico. Claro, no es un taller mecánico. Pero sí podemos trabajar un poco con la culpa y poder utilizarla de manera más consciente y más funcional a nuestra vida. Ujú. Me parece re importante hablar de todo esto, Flor, porque muchas personas creen que son responsables o son buenas personas, pero en realidad están siendo demasiado duras con ellas mismas, exigiéndose ser eso, que capaz hay momentos en donde no quieren ser eso. Sí. Y por eso justamente no se trata de dejar de sentir culpa, que es una emoción lógica y necesaria, como venimos repitiendo todo el programa, sino que esa voz culpadora deje de ser un juez y se convierta en un guía. Ajá, sí, me parece que es lo que iba diciendo, que poder usar la culpa de manera un poco más funcional, ¿no? Ujú. El autor que estamos tomando desde hoy, Levi, habla como más de un sabio advertidor, Ah, bien. que sepa que eso está mal y que advierta que eso no va con nuestros valores o con nuestras normas y ver si queremos mantenerlo o queremos modificarlo. Es que la culpa bien usada justamente no te tiene que destruir, no nos tiene que lastimar completamente, sino que nos tiene que enseñar de esta situación que por ahí la pifiamos, bueno, cómo podemos revertirlo, cómo podemos cambiarlo, Sí, que sea funcional, ¿no? sí, sí. Vamos a hacer Bien. un pequeño recordatorio ahora que ya estamos... Ah, estamos entrando al último bloque, Flor, pasó rapidísimo, no me di cuenta. La verdad, sí, pasó muy rápido la tarde, ya son las 5:36. Así Y- que bueno, ya al estar terminando el programa, pueden ir a nuestras redes sociales, en Instagram, la Académica 985, que dejamos una encuesta. Dice, cuando te sentís culpable, ¿qué te pasa más seguido? Y tienen 4 opciones que son, me quedo pensando mucho en eso, me castigo mentalmente, intento arreglarlo o no sé bien por qué me siento así. Quédense, vamos a ir a escuchar un poco de música al terminar este bloque, pero enseguida vamos a volver y vamos a hablar un poco de cómo soltar la culpa. ¿Qué herramienta podemos usar? ¿Cómo podemos trabajar para ser un poquito más amigos de la culpa que sentimos cotidianamente? Ujú. Así que en un ratito volvemos y arrancamos con el último bloque y nos despedimos por esta semana. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Muy bien, entramos al último bloque de nuestra tarde de hoy de Entre Sesiones. ¿Por qué veo diferente la imagen? Sí, estamos sin el marco. Ah, ok, gracias, Sí. amiga. Bueno, para los que no nos ven, porque nos escuchan por radio, en la imagen siempre tenemos un marco y ahora nos sacaron el marco y me sentía así como que estaba desnuda. Expuesta. Sí, expuesta. Bueno.
Ay, empezamos muy abajo, amiga. Estuvimos, Empezamos abajo. Vamos. estuvimos hablando durante todo el programa el tema de la culpa. Estuvimos viendo qué es la culpa, Ajá. diferenciándola y nombrándola como una emoción. No sé quién era. Mi compañera de CrossFit. Estuvimos viendo también cuando la culpa es algo malo y algo positivo, Ajá. porque muchas veces se tiende a ver como una emoción negativa. Y también estuvimos viendo de dónde sale y qué hacer con esta culpa. Sí. Pero puntualmente, qué hacer con esta culpa, cómo soltarla, vamos a hablar en este bloque recién. No se trata, primero y principal, queremos dejar en claro que no se trata de no sentir culpa, esto es imposible, porque la culpa es una herramienta que nos va a servir a nosotros de guía para actuar, sino de aprender a escucharla sin destruirnos, de aprender a escucharla, de aprender de la culpa, de poder revertir las cosas que hacemos y nos generan culpas. Pero creo que después de todo lo que hablamos, arrancando ya el último bloque de la tarde, hay una pregunta que queda y la quiero hacer, que es, ¿qué hacemos con todo esto que sentimos, no? Qué buena pregunta, Sí. de nuevo. Hoy Bueno, estoy con buenas preguntas, la verdad. sí. Bueno, tenemos distintos ejes para Ujú. tener en cuenta este sentimiento de culpa y qué podemos hacer con él. Que son capaz cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a diferenciar la culpa, Sí. como dijimos hoy, ¿no? En primer lugar, podemos ver como preguntas guías si la culpa que estoy sintiendo por una situación en específico me está enseñando algo. O solo me está lastimando, Ajá. por otro lado. Porque, como vimos en los primeros bloques, no todo lo que pesa es realmente algo tuyo y algo que tengas que cargar. Sí. En el segundo es que hablamos un poco de las normas internas que vamos formando a lo largo de toda nuestra vida con todo lo que vamos viviendo, con toda nuestra experiencia, con toda nuestra historia. La clave no está, me parece que no está solamente en cuestionar lo que hiciste, sino que también la regla que rompiste. La norma consciente o inconsciente que tenemos grabada y quizás ya no es útil para nuestro funcionamiento actual, que ahora nos está generando mucha culpa, pero que necesitamos realizar eso que queremos realizar, priorizarnos, por ejemplo, o poner un límite, o hacer determinada actividad que capaz que nuestra familia no está bien vista. Hoy en día sí la necesitas. Y bueno, priorizar no eso que estás rompiendo, sino que ya eso ya no es útil para nosotras o nosotros y nos tenemos que correr de ese lugar. Ujú. Después, como tercer eje, es el flexibilizar, que está bastante relacionado con Ajá. esto, ¿no? Que también es como salir de este pensamiento de blanco o negro, Sí. que es muy normal también en este tema. Y consiste en dejar de pensar en términos de esto está bien o esto está mal y empezar a pensar en el contexto en el que estamos, En en las posibilidades. posibilidades que tenemos Ajá. y en verlo desde un lado humano, Sí. no tan robótico de tengo que hacer esto de esta forma también. Bueno, eso es lo que yo te decía hoy con esto de que estamos aprendiendo. Creo que todos estamos viviendo por primera vez, lo podríamos llegar a decir, y todo lo que nosotros vamos a hacer es porque estamos aprendiendo a realizar determinadas cosas, y obvio, en un proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar, son cosas que pasan también. Ujú. Y el cuarto punto que podríamos tener en cuenta es la autocompasión. Está esto de tratarte como tratarías a alguien que querés, que hablábamos el martes de, ¿le dirías a alguien algo tan feo como a alguien que querés, algo tan feo como lo que te estás diciendo? Porque a veces pasa que somos mucho más duros con nosotros que con cualquier otra persona, y más con cualquier otra persona que nosotros que queremos, ¿no? Ujú. Sí. Sí, esto igual es algo que siempre traemos para casi todos los casos, ¿no? Ujú. Para todos los temas, que es muy importante el eje de la autocompasión. Y como habíamos adelantado un poco anteriormente, tenemos un ejercicio Ajá. para poder revisar, para poder ver más prácticamente todo esto que estuvimos hablando. Así que los invitamos a, capaz no hacerlo en este momento, capaz es un ejercicio lindo para hacerlo en un momento de concentración, Sí. de ponernos en una postura cómoda, cerrar los ojos, prestar atención realmente a nuestros pensamientos, pero pueden escribir o también pueden mirar después el capítulo cuando esté subido a YouTube, que ya va a O estar también mañana. lo podríamos publicar en las historias. Sí, también. No viene mal. Ajá. Para sí. un ejercicio del fin de semana,
de cerrar bien la semana o arrancar el fin de semana de manera reflexiva. Ujú. Sí. Y bueno, el ejercicio es así. La idea es que completen la siguiente frase. La culpa que siento es como si una voz interior me acusara de... Y ahí tienen que completar con una situación que los viene molestando de alguna forma, que los viene haciendo sentir culpables, que puedan identificar. Ajá. Una vez que puedan identificar esto, nos vamos a convertir en la voz culpadora y vamos a responder a lo siguiente. Hay que completar también estas frases. La verdad de lo que te acuso es... Lo que siento por vos hacia lo que hiciste es... Mi modo de castigarte es este. Porque la norma interna que transgredí es la que dice que... Si te das cuenta, todas las frases están relacionadas con todos los que vinimos desarrollando y responden un poco a cada una de las partes del programa, ¿no? Y ahora nos vamos a poner, después de responder todo esto, en un lugar del aspecto culpado. Ajá. Vamos a revisar todas estas respuestas que completamos estas frases y ver si esta norma transgredida es algo que todavía me sirve y que va con la persona que quiero ser, con los valores que tengo o quiero tener. Y la idea es tratar de cambiarla o flexibilizarla si ya no coincide con quién soy o con quién quiero ser, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que la audiencia pueda hacer el ejercicio, que les guste y que les sirva sobre todo. Sí, para poder trabajar un poco la culpa, ¿no? Ujú. Poder hacerlas más funcional. Obviamente esto no reemplaza ningún tipo de terapia, ningún tipo de... Por favor, si la culpa Profesional. ya le está haciendo disfuncional en la vida, asistan a un profesional matriculado de la provincia, Ujú. que les pueda dar una mano, les pueda ayudar a tener una vida plena, con un Funcional. poco de bienestar. Ujú. Pero bueno, vayamos un poco a quién más y quién menos que Víctor Frank, ¿no? ¿Qué nos trae Víctor Frank hoy con este tema que se me hace que lo teníamos que traer, sí. Hay que traerlo a la mesa al señor Víctor Frank. Claro, la cosa es que pasa a ser algo existencial también Ajá. cuando nos ponemos a hablar de la culpa, ¿no? Frankl desde la logoterapia nos dice que no somos responsables de todo lo que nos pasa, pero sí de qué hacemos con eso. Frase... Nuestra audiencia ya esta frase me parece que la tiene grabada en alguna parte del cerebro. Sí, sí. Y esto conecta perfecto justamente con la culpa, porque está esto de no quedarte en el castigo, sino ir hacia el sentido Sí. que nos da esta culpa, Sí, ¿no? sí, porque no siempre vamos a elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Y también desde la filosofía existencialista tenemos rama como la de Sartre, muy bien, que nos dice que somos libres, pero que esa libertad también va a explicar responsabilidad, obvio. Sí. Y esto puede generar culpa cuando no elegimos, cuando evitamos decidir o cuando vivimos según otros. A veces la culpa aparece no por lo que hicimos, sino por lo que no nos animamos a hacer también. Como hablábamos hoy, tenemos la culpa por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos y por elegirnos. Ujú. Por lo que sentimos. Dijiste decimos. Por lo que sentimos. Ajá. Porque aparte la culpa no solamente es algo que en algún punto puede llegar a doler, Sí. sino que también puede llegar a limitar la vida. Como decía Abby, hoy puede tornarse disfuncional. No disfrutás algo que elegiste y que por ahí deseabas hace mucho tiempo. Te sentís muy culpable por algo que deseas hace mucho tiempo. Ujú. Te autosaboteás. No te permitís estar bien, como el ejemplo que habíamos Sí. dicho antes, es como, bueno, lo vas a hacer, pero no lo vas a disfrutar. Sí, 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 lo vas a sí. pasar mal todo el tiempo. O por ahí, eso es lo que te decía, deseas tanto algo, deseaste tanto tiempo, lo querías, pero cuando llega el momento decís, no, mejor no quiero esto porque por ahí genero algo en la otra persona. Ajá. Después también decís que no a cosas que realmente sí querías, Ujú. que eso tiene que ver también con el no poder poner límites de alguna Sí, forma, sí, ¿no? sí. Y eso también lleva al debería constante, que es lo que hablamos hoy, de, uy, debería haber actuado de tal forma, debería Re. haber hecho esto, dicho esto. Sí, re. Y también incluso, creo que esto no lo dijimos en ningún momento, pero a veces la culpa puede aparecer antes de hacer algo. Sí. Y eso Cuando te hace... pones a sobreanalizar las cosas. Ajá. Y eso hace que ni siquiera te animes a hacerlo. Creo, y bueno, y de ahí viene la mano lo que te decía hoy del autosaboteaje. Sabotaje. Sabotaje, autosabotaje. Porque
preferís no hacer las cosas porque te empezás a imaginar que capaz no vas a poder, que capaz no sos suficiente para realizar determinada cosa, te saboteás o por ahí, no, porque si hago esto le genero tal sensación a la otra persona, por lo cual no sé si me conviene y ahí no haces nada, te quedás de nuevo en el lugar porque no te animás a ocupar o no querés ocupar el lugar que tenés que ocupar, el lugar que te corresponde y el lugar que mereces. Está muy relacionado con el tema del programa pasado. Sí, también. de la autoestima. Sí. Sí. Y eso también se refleja en cosas como no disfrutar un logro porque no es suficiente, ¿no? Esto tiene que ver con el autosabotaje que estábamos hablando, con el autoestima también. También está esto de sentirte mal en un momento feliz. Sí. Está esto de no permitirte disfrutar, que lo veo más de lo que esperaría. Si me pongo a pensar, veo mucho que pasa estas situaciones en personas cercanas que tienen un momento feliz, un evento o algo y no lo disfrutan realmente. Sí, es que sí, siempre pasa. Sí. Aparte por ahí hasta esperás más de lo que de lo que realmente pasó. Ajá. Pero son cosas que es justamente la pregunta de cuántas veces estuviste en un lugar lindo o viviendo una experiencia lindo, pero con la cabeza castigándote. Uh-huh. No sé, no debería haber venido acá porque gasté mucha plata, porque no corresponde estar haciendo esto un miércoles a la noche, no, ¿por cómo voy a estar tomando algo un miércoles a la noche? Porque te lo mereces. ¿Por qué está mal, me entendés? ¿Qué tiene de malo si no te estás lastimando, no estás lastimando a otra persona? Pero sí, puede ser que sientas culpa por eso que estás haciendo cuando te lo mereces. Te mereces un tiempo de descanso también, por ejemplo. Sí. Y otra pregunta que le podemos proponer a la audiencia es justamente esto, de pensar cuántas veces estuviste en un lugar lindo, pero con la cabeza castigándote. Uh-huh. Y ahí ponerte a pensar, repensar todo de nuevo lo que estuvimos hablando hoy. ¿Leemos las respuestas? Vamos a leer la respuesta. ¿Cuál te la esperás? A ver, es que no me acuerdo las opciones que pusimos. Ay, mira, es tremenda esta chica. Ay. Habíamos dejado una encuesta en la Académica 985, entra a Mercado Pago. Papá me transfiere plata. Habíamos dejado una encuesta en la Académica 985 con 4 opciones multiple choice, en las que las opciones dicen: me quedo pensando mucho en eso, la pregunta no. La consigna dice: cuando te sentís culpable, ¿qué te pasa más seguido? Me quedo pensando mucho en eso, me castigo mentalmente, intento arreglarlo o no sé bien por qué me siento así. Yo me esperaba, Flor me spoileó, pero yo me esperaba que la que más votos tenga sea intento arreglarlo. No tuvo ningún voto. La que más voto tuvo es me castigo mentalmente, que es obvio. Sí, todos nos castigamos, cuando sentimos culpa es algo inevitable y como dijimos a lo largo de todo el programa, no esperamos que desaparezca la culpa ni desaparezca el castigo que sentimos después de realizar determinada acción, pero sí que puede ser una culpa o un castigo más real, más arraigado o más relacionado con lo que verdaderamente pasó. No castigarnos en exceso y además, a partir de esa culpa y de ese castigo, poder remediar esta situación, ¿no? Que la culpa sea un poco más funcional. En segundo lugar, votaron me quedo pensando mucho en eso. Sí, los pensamientos rumiantes que hablábamos hoy. Sí. Hay que ver cuánto tiempo te quedas pensando en eso, porque ante una situación solucionable o remediable, ya te quedas pensando una semana, un mes, y te está generando un poco de, no sé si disfuncionalidad, pero sí una piedrita en el vivir, en el día a día, y algo te está generando, ¿no? Sí. Pero bueno, la que no fue votada fue intento arreglarlo. Creo que ahí, por ahí no se entendió a dónde iba, al no ver el programa. Claro. No se entendía bien de a dónde con esto de intento arreglarlo. ¿Qué intentamos arreglar con la culpa? Puede ser. No conocíamos que la culpa te está ayudando o es una guía para remediar las cosas. Pero bueno, para cerrar el programa, para cerrar el bloque... Eso nos puede dar también una idea de cómo se ve la culpa socialmente. Ajá, sí. Se ve como algo completamente negativo. Ajá, sí. También lo pensé. Bueno, para cerrar el bloque, vimos a lo largo de todo el programa que desde distintas miradas aparece una idea común sobre la culpa. Es que hay una responsabilidad que no es con lo demás, totalmente, sino con uno mismo, ¿no? Sí. Y tenemos una frase, como siempre traemos de un psicólogo, que dice: de lo único que uno puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Es una cosa que
yo leí esa frase, me voló la cabeza. Es muy buena esta Es frase. priorizarte, es decir, tengo una vida, quiero vivir esta vida como yo quiero vivirla. Es mi vida, no voy a tener otra. ¿Me Bueno, entendés? hablando de deseo, ¿de quién podríamos estar hablando? De Lacan. De Lacan. Obvio. Y con esta frase nos quiere decir que quizás la culpa más profunda no es equivocarte, Obvio. sino traicionarte. No escuchar por ahí lo que querías, lo que necesitabas y vivir una vida que no era del todo tuya. Qué peor que vivir una vida que no es tuya, ¿no? Ujú. Viviendo tu vida, una vida de otro, con el deseo del otro, sin priorizarte, sin hacer lo que te gusta, por el que dirán, por la culpa que vas a sentir por determinadas cosas, que lo más probable es el que dirán, esa sí o sí va a estar. Viví y prioriza tu deseo y prioriza como vos querés vivir tu vida, ¿no? Ujú. Siempre que te haga bien a vos y que no haga Un daño a un daño tercero, a un obvio. tercero. Ujú. Bien, entonces esperamos que les haya gustado el programa. Estuvo bastante cargado de muchísima Sí. información, muchísimos autores. Pero al final me encantó. Sí. Espero que les haya servido algo de lo que dijimos. Recuerden que mañana ya va a estar subido muy probablemente el programa a YouTube para los que quieran hacer los ejercicios que estuvimos dando a lo largo de todo el programa. Ujú. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. El martes de la próxima semana, Sí. desde las 4 a las 6 de la tarde para compartir la tarde juntos. Le mandamos un beso a nuestros papis, a mi Ajá. mamá que nos dio... ¡Tortas fritas! Sí, que pudimos merendar una merienda acorde al día. Sí, sí, sí. Le agradecemos a Piero que está en la operación técnica y nos encontramos la próxima semana. Buen fin de... Chao, chao.